Dios les bendiga. Qué gusto verlos una vez más, amados hermanos. El pastor Ricardo Torres una vez más en este martes 2 de enero del 2024, queriendo compartir una palabra de bendición para todos los creyentes y no creyentes, amigos y parientes, y aquellos que oficialmente se han identificado con el ADN de esta palabra que el Señor ha puesto en la boca de este siervo para servir a todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Quisiera que en este día pensemos juntos y quizás esta pregunta te la has hecho tú. ¿Por qué? No sé si te ha pasado o tienes a un pariente, a un conocido, a un familiar que padece de ataques de pánico o ataques de ansiedad. Tienes un hijo, tienes una hija y quizás aún no has discernido, o el que no es creyente no ha podido encontrar la forma de que abandone ese espíritu, porque yo le voy a decir que es un espíritu, que es un demonio que ataca a la gente cristiana y no cristiana. Y quizás te vas a identificar conmigo en esto, porque como he dicho, yo no hablo algo que me han contado, que lo he leído, que he oído en otro lugar, no. Porque el Señor me ha hecho en estos 40 años atravesar muchas cosas, aún en el mundo, cosas que me pasaron. Porque cuando yo estaba en el mundo aún, en los años 80, y cuando de repente comenzó a atacar a mi vida espíritus que me venían de ansiedad, de pánico, que sentía yo que tenía mucha sed, resequedad en la boca, que si yo iba a un restaurante o si me metía algo encerrado, sentía que me estaba asfixiando. Y si estaba en un lugar, como le digo, en un restaurante y había mucha gente, o en un bus, en un camión, como le llaman en otros países, comenzaba a sentirme desesperado y cuando miraba a la gente alrededor mío, yo creí que toda la gente se me quedaba viendo porque estaba viendo algo en mi rostro y que yo asumía, que ellos estaban entendiendo que me estaba pasando eso de ataque de pánico, ataque de ansiedad. Y esos ataques, esos pánicos, esas ansiedades van progresando, se van desarrollando y llegan a llevar a la persona, porque te estoy hablando que me sucedió a mí en el mundo cuando aún no había venido a los caminos de Dios. Pero ¿por qué me siguió cuando supuestamente ya había nacido de nuevo, supuestamente ya había sido bautizado con el Espíritu, bautizado en agua, ya servía en la iglesia, ya había sido diácono, ya había sido predicador en su momento de dar la escuela dominical, darle clase a los niños? Y este espíritu aún que atravesé después, que venía conmigo desde el mundo, porque en el mundo, le digo, ese espíritu, el fin era terminar con mi vida. Ese espíritu de pánico, ese espíritu de ansiedad, ese espíritu de encierro, ese espíritu de aflicción. Entonces, cuando eso me atacaba tan fuerte que me fue acorralando, ese demonio me fue acorralando en mi mente, hasta que yo no podía ir muy lejos de mi casa.
No podía porque sentía que cada vez que me alejaba de mi casa, sentía inseguridad, sentía que algo me iba a pasar. Entonces lo que sentía era que tenía que regresarme a mi casa, encerrarme en mi cuarto, no querer salir de mi cuarto. O sea, te estoy hablando que es un demonio, que es un espíritu que atormenta, que te persigue y que si la persona no tiene cuidado puede terminar aún en el psiquiátrico con un espíritu de locura. Entonces este espíritu me vino atacando a una manera que le digo que me tuvieron que deshabilitar porque dijeron que no estaba bien mentalmente, sin tener nada físico. O sea, yo creí que era porque las borracheras, el alcohol ya me estaba afectando, pero no. Era que estaba bajo un ataque de un hechizo, de una brujería, que alguien había intentado conmigo, que aún habían llegado a enterrar un bote, una botella, al cementerio con mi foto en una tumba que tenía la fecha de nacimiento mía. O sea, el que estaba muerto allí tenía una fecha de nacimiento mía. Entonces, el trabajo en esa brujería, en esa santería para una persona, la va consumiendo, la va afligiendo, la va encerrando para la muerte. Entonces, cuando estaban pasando esas cosas en el mundo, que llegué a una manera que cuando yo comía, me atragantaba de la ansiedad, del pánico. Y lo que quería, si estaba en un restaurante, si estaba en un estadio, si estaba en un evento con mucha gente, lo que quería yo es salir corriendo, salir de ese lugar. Sentía que ahí yo me iba a morir. Entonces, este demonio o estos espíritus te persigan de una manera, por eso que te digo, que alguien o tú o alguien que conoce le pasó algo a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, hijo, unos nietos, qué sé yo, que les pasó o están sufriendo esta situación y que no han sido identificados ni por un médico, ni psiquiatra, ni psicólogo. Porque te tiene que decir alguien que ha vivido esto, que no es natural que se entren a esas dimensiones cuando este espíritu te acorrala, cuando este espíritu viene contigo y su única función es terminar o que termines con tu vida. Entonces yo vivía por varios años, porque llegaron a deshabilitarme casi por 2 años que estaba ahí yendo a terapias de grupos que tenían diferentes tipos de fobias, de miedos. Unos pasaron túneles, otros subirse a elevadores, otros subirse a aviones, pero era horrible y ahí estaba yo, en medio de esa gente, y aunque yo me decía, ¿qué hago en medio de estos locos? ¿Qué hago en medio de estos oyendo a este psicólogo, a este psiquiatra? ¿Qué hago yo en medio aquí? Aunque algo me decía, tú no tienes nada, tú no tienes que estar haciendo aquí nada. Pero por otro lado, el demonio de persecución me decía, estás muy malo, estás grave. Una vez me tuvo que llevar la ambulancia de emergencia al hospital, porque sentía yo que en esa vez en mi casa, en mi hogar, me miraban que estaba bien pálido, mi rostro se había emblanquecido y yo decía, me va a dar un ataque al corazón. Y entonces llamaron a la ambulancia y llegaron que hay que llevarlo porque la presión se dispara, la presión alta se dispara y la gente dice, no, pues son cosas de naturales, no son cosas naturales. Cuando yo llegué al hospital y me revisaban, me hicieron chequeos, verdaderamente no tenía nada. Pero claro, me encontraban con la presión alta, me encontraban, pero en ese tiempo yo tenía como 23, 25 años. Y puede ser que tú has atravesado por muchos años y aún hay muchos que viven con antidepresivos, con Valium, con diferentes tipos de pastillas
no para que le quite eso, sino para que se lo esconda, para que se distraiga esa emoción que se siente, que, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? La gente me quiere hacer daño. Llegué al extremo, yo que me encerraba en mi cuarto y no quería ni oír a mis niños llorar, porque me sentía terrible. Y quizás tú te vas a identificar con esta palabra. Y entonces yo decía, ¿qué pasa? Cada vez, como le digo, yo me iba a trabajar y llegaba, y cuando me acercaba y entraba a mi trabajo, le decía a mi jefa, no me siento bien, ya me voy. ¿Y qué tiene? No sé, me va a pasar algo. O hay gente que va manejando y ya lleva las manos bien que le sudan, y aun cuando están sentados o durmiendo ya están sudando sin tener ningún tipo de actividad. Es algo horrible, es un espíritu, pero que no les quieren decir a nadie lo que le está pasando, porque dicen, van a decir que estoy loco o van a decir que estoy loca si les cuento. Pero esto les pasa aún a niños, a jovencitos, a jovencitas, adultos, a gente mayor. El psiquiátrico está lleno de gente que no tienen nada físicamente, pero el problema lo tienen en la mente. Porque el demonio ese se mete a controlar tu mente. Especialmente si en tu casa te dejan solo o te dejan sola, y comienzas a sentir como que alguien está allí, que alguien te asusta, que no, si van ustedes yo voy, yo no me quedo solo en la casa, y porque oigo ruidos o porque oigo esto. Tienes que ponerle mucha atención, porque un psiquiatra, un psicólogo, lo que te puede poner es en medicina, ponerte en Valium, ponerte no sé en qué tipo de antidepresivos, pero eso no te va a quitar. Eso es como tratar de tapar algo. Eso es como cuando venía David y tocaba el arpa para Saúl, dice que se sentía mejor. La gente cree que se siente mejor de ese demonio, que de pánico, de ansiedad, de aflicción, cree que se siente mejor con tomarse Valium 10, Valium 20, no sé hasta qué número de Valium. Pueden llegar, otros mejor prefieren drogarse, otros prefieren, yo prefería tomar, yo prefería emborracharme para olvidarme que me atacaba ese espíritu. Y cuando volvía de la borrachera era peor, porque era con más fuerza, porque no solo era ya lo del demonio, sino que ya era síntomas también con la goma, le llamamos en El Salvador, después de ponerse borracho. Los crudos le dicen en otros países. Entonces ya era una combinación de demonios y era una combinación de alcoholismo, y no había forma, no había bruja, no había brujo, no había hechicero, no había nadie que me podía sacar eso. Hasta que un día el Señor, yo estando en la sala de espera en el Hospital San Lucas de San Francisco, California, sentado esperando que me vieran, ya era la tercera vez que me llevaban con un ataque de pánico. El Espíritu de Dios vino a mí, yo no estaba todavía en los caminos del Señor. Vino a mí y me dijo, ¿qué haces aquí? Los doctores aquí no van a hacer nada por el problema que tienes. Esto no es cosa de doctores. Esta no es cosa de medicina. Esta no es cosa que te vayan a poner choques eléctricos a la cabeza. Esto no es que te metan en el cuarto de los locos. No. Entonces creía esa voz, y me quité la bata que le ponen ahí en la emergencia y me cambié. Los doctores me dijeron, si te sales de aquí y te mueres, es responsabilidad tuya. Pero me salí porque oí esa voz. Quizás tú o alguien que conoces deberías de compartir este video, que no es casualidad que tú lo veas, porque puede ser que tú estés en pastillas de depresión, de Valium.
porque te vienen esos ataques de pánico, de sudar, de que se te pone la boca reseca, que sientes que te vas en un abismo, que te están persiguiendo, que por todos lados miras que la gente te ve raro o te ve rara. Te voy a decir que detrás de eso hay una potestad, hay un demonio de persecución y que se mete en el cerebro de uno. Y el fin de él no es que te va a solventar el problema, te va llevando y te va acorralando hasta que te quiere que tú decidas, no puedo con esto y yo mejor, mi salida es, me quito la vida. Pero otros los tienen con drogas, los tienen con Valium, los tienen. Hoy han inventado un montón de farmacéuticos para la depresión o para los ataques de ansiedad, los ataques de pánico. Hay millones y millones de gente, cristiana, no cristiana, que tenga dinero o no tenga dinero, que tengas educación, que no tengas educación, multimillonarios, profetas, apóstoles, pastores, están bajo antidepresivos. Ese espíritu es terrible, es mortal. Lo encierra uno en una forma de una angustia severa, que uno dice, no quiero ya vivir más, este espíritu no lo soporto. Pero cuando yo vine, o cuando el Señor me trajo a sus caminos y despertó mi espíritu y despertó mi llamado, todavía estando en Cristo, seguía siendo atacado yo. Todavía ese demonio me atacaba a mi mente. Yo decía, yo comprendo que en el mundo, si alguien me hizo santería, hechicería, brujería, pero hoy ya estoy en el Señor. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Porque es que todavía me viene este espíritu y me quiere acorralar, que me sienta que si voy manejando voy a ir a tener un accidente y que ahí voy a morir, o que alguien me va a matar. Hermano, amigo, conocido, familiar, ten cuidado porque ese es un demonio. No es un síntoma de solo una enfermedad porque los doctores así lo van a determinar, pero no. Yo lo viví. Entonces, ¿qué sucedió? Conocí a un profeta que estaba en la iglesia, venido de Dios, y me dijo, hermano, el Señor me ha dicho que lo libere, y que lo libere de ese espíritu que lo está persiguiendo, que lo está casi volviendo loco, que tiene pánico, que tiene ansiedad, que tiene angustia, que se hace en el estómago un gran vacío como un hoyo y siente uno que las palpitaciones del corazón se suben y grita algo por dentro. Yo mejor me quito la vida porque esto es insoportable. Pero quiero decirte que hay solución en la sangre de Cristo, en el Señor Jesús. No estés, bueno, no sé cómo estás con pastillas, porque hay veces quitar la pastilla de golpe, dicen que es horrible. Pero si tú estás en esa situación de la que yo estuve, busca un siervo que tenga el ojo de Dios y que mire cuál es el espíritu que te está atacando. Quizás anduviste en el mundo bajo y te metiste con prostitutas, te metiste con personas equivocadas, te metiste con hombres brujos, te metiste con mujeres brujas, santeras, y te metieron un trabajo. Y uno dice, pero si la sangre de Cristo perdona, sí perdona, pero necesitas ser liberado de tu alma. El dinero no te va a ayudar. La educación no te va a ayudar.
Tu estatus social no te va a ayudar. El único que te puede ayudar fue el que me ayudó a mí y el que me declaró pastor y maestro de la palabra. Yo no hablo con una Biblia aquí porque la palabra de Dios, el don de la palabra, Dios me lo regaló porque fue un regalo que Dios me dio, pastorado y el don de la palabra. Por eso es lo que oyes a través de mi boca viene de parte de Dios, porque la palabra está dentro de mí, la palabra del Señor. No tengo necesidad de decir que está ungida o no está ungida. Eso tú lo determinarás por lo que oyes que sale de mi boca y que tú dices desde ahí donde me estás viendo. Amén, así es, porque yo así me siento. Varias veces me he querido quitar la vida. Varias veces mi pariente se ha querido quitar la vida. A mis hijos los tengo que tener con el psicólogo, con el psiquiatra. A mis hijos los tengo que tener siempre medicados. No. Yo quiero que hoy tú medites. Comparte este video donde cualquier parte del mundo que tengas un pariente y que tú sepas. Porque puede ser que hay un pariente que terminó suicidándose porque este espíritu lo llevó al suicidio. ¿Cuál? El espíritu de persecución que produce el pánico y que produce la ansiedad y la angustia del alma. Comparte el video. No para que conozcan al pastor Ricardo, no. Para la gloria de Dios, que sean las obras de que tú me ayudes a que otro, que tú sabes que solo pasen el alcohol, que hay hombres que no saben por qué toman y toman y toman y toman. No saben por qué no dejan la marihuana, no saben por qué no dejan la cocaína, no saben por qué no dejan el adulterio, no saben por qué no dejan de mujerear. O hay mujeres que no saben por qué andan de hombre en hombre, de hombre en hombre. Pero si te moviste en el mundo bajo con las prostitutas o con hombres brujos y santeros, no dudo que lo que a mí me hicieron, te lo han hecho a ti. El dinero, seas millonario, rico o pobre, no te va a ayudar más que la sangre de Cristo. Yo quisiera que compartieras esto. Puede ser que tú hoy, incluso cuando veas el video, tu espíritu sea tocado. Y espero yo que con esta palabra aún seas liberado de ese demonio de persecución, de pánico y de ansiedad y de angustia del alma. Que hay veces vas en el carro y vas bien agarrado del timón porque los nervios te matan. Siempre estás pensando dónde me voy a accidentar. Ten cuidado. Esta es la palabra de este martes. De este martes 2 de enero. En estas horas de la noche, casi las 10 de la noche, hora de San José, California. Puede ser que haya alguien en este momento que al ver el video iba a cometer un error con su propia vida. Pero el Señor envió su palabra a través de mi boca para decirte: detente, hay solución para tu problema. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te libere con esta palabra. Pastor Ricardo Torres, desde California. Amén y amén.